Hola amigo, en esta ocasión quiero resolver una duda que un suscriptor me dejó. La duda era, pues, él decía que se le habían volado unos filtros Hemi. Acá vamos a verlo en el conector en el conector de la pantalla. Y él quería saber si, o sea, qué hacía con ese filtro o con ese componente, perdón. No sabía que se llamaba un filtro Hemi y quería saber dónde conseguirlo porque no lo tenía y qué solucionar con eso. Entonces quiero en este video breve responder a esa pregunta, dar una solución alternativa si no cuenta con ese componente y también explicarle un poco de cómo funciona la imagen en los dispositivos móviles. Entonces quédate hasta el final si te gusta este tipo de videos en el que puedes aclarar dudas que me dejan escrito en los comentarios en YouTube. Entonces acompáñame a ver. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es acá, vamos a acomodar aquí la placa para ver, este es el conector de la pantalla. Ahí vemos el conector de la pantalla cuenta con estos componentes que son como unos rectángulos y mayormente, o sea, no lo hagan todo como una regla porque siempre hay excepciones, pero por experiencia como un 90% de las veces siempre vamos a conseguir 5, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque estos componentes son unos filtros, en sí son como una especie de bobina que filtra interferencias. Por ejemplo, si yo coloco el multímetro, mírenlo ahí, parte superior izquierda, en escala de ohmios y medimos aquí en los extremos, vemos que tiene, por ejemplo, este tiene 4.24 ohmios. Así es que lo vamos a medir. Luego el que sigue tiene también 4 ohmios aproximadamente. Luego el que sigue tiene 4.24. El que sigue tiene 3.71. El que sigue 3.71. El que sigue tiene 4. El que sigue mide 4 ohmios también. El que sigue 360. El que sigue mide 360 y el que sigue mide 449. En sí, esas medidas de ahí no son importantes como tal. Lo importante es que o sea, que tenga una entrada y una salida. ¿Cómo así? Que acá sea la entrada y directamente en el siguiente es la salida. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es como lo importante ahí como tal. No es que eso tiene que medir 3 o 4 ohmios ni nada. Dentro de este componente lo que hay es un alambre enrollado que hace un bobinaje y pasa del extremo este de aquí al extremo este. O sea que lleva la señal de referencia que viene de la placa, entra aquí, pasa por ese filtrado y llega al conector. ¿Por qué siempre hay una pareja de 5? Por eso, perdón, una pareja de 5 no. ¿Por qué siempre tenemos 5? 1, 2, 3, 4, 5. Porque ¿por qué siempre tenemos 5? Vuelvo y repito, porque siempre de la señal de la CPU vienen 10 líneas, de las cuales normalmente 8 son las señales de la imagen y 2 de esas son el reloj y el control de esa dicha imagen, donde lo que controla lo que controla la comunicación. Y la imagen viene directamente desde la CPU. Entonces, si ahí no tienen la señal de referencia, quiere decir que la línea está rota o la CPU está desoldada. Siempre va a ser así porque esa línea nace de la CPU y va directamente al filtro EMI y del filtro EMI pasa a la pantalla. No hay más nada que hacer. Entonces, pasemos nuevamente a tomarle la medida de referencia para que vean qué medidas normalmente hay ahí. Si nosotros pasamos acá, podemos irnos ahora a escala de diodo. Ahí estamos en escala de diodo. Y en escala de diodo, punta positiva del multímetro a tierra. Y con la punta negativa medimos acá. Miren, si vemos ahí ya mide 498. La que sigue mide 498. Eso está bien porque ellas son señales como de la misma naturaleza. Entonces deben de medirnos muy similar todas. La tercera mide 498. La cuarta
499, 498. La quinta, esa nos mide 500. La sexta nos mide 500. Esta que viene siendo la séptima, 498. La octava, 498. Acá, la novena, 498. Y la décima, 498. De acá yo puedo notar que en este filtro EMI llegan medidas de referencia de 500. Miren, acá 514 y este también 500 algo. Este par de señales que llegan acá son diferentes a las demás. Entonces quiere decir que esas son las que yo le hablo, que es el sincronismo y los datos, el reloj, el control, como le quieran llamar para no entrar en detalle. Acá llegan los datos de estas señales. Por acá llega señal de imagen, señal de imagen. Acá los datos, señal de imagen y señal de imagen. Porque como les dije, hay dos que son diferentes, que no son señal de imagen. Y si todas nos están midiendo aproximadamente 498, mire, 498, dejamos ahí que 498, pero esta nos miden 514 y 500 algo. Entonces esta nos hace relación a que es una señal diferente, por eso tiene una medida diferente. Igual eso no es muy importante. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre para medir estas señales es que nos midan acá 498, vamos a medirla, mire, es 400, ahí la tenemos, también que la tengamos ahí, que todas las tengamos, digamos, ¿ya? Ahora, otra cosa, de pronto ustedes que están empezando, la señal pues no tiene que ser exactamente igual toda, ni tampoco tiene por obligación que encontrar dos distintas. A veces la capacidad de nuestro multímetro es inferior y no es tan precisa y no consigue la diferencia entre las imágenes, entre las señales, entonces no se preocupen por eso. Lo importante es que deben de, si miden alrededor de 300, que todas estén alrededor de 300. No van a medir todas 300 y una sola va a medir 1000, o una sola va a medir 0, o va a medir 10, y ahí hay una diferencia muy grande, hay un porcentaje de tolerancia que se pasa el porcentaje de tolerancia, entonces la diferencia es muy grande y ahí ya habría una anomalía. Entonces, volviendo acá, si yo me encuentro con esto, ya saben que todas estas señales vienen directamente desde la CPU, desde aquí, en este caso este MediaTek. Ya, vienen de aquí nacen enseguida, de aquí sin pasar a más nada, llegan a los filtros EMI. Entonces, si yo acá vengo y no está esta medida de referencia ahí, 498, no está ahí, quiere decir que la CPU está desoldada, o la línea que va en la board de aquí a la CPU está rota, o simplemente la CPU se dañó internamente y ya no tiene esa señal. Aquí podemos ver que tenemos eso. Entonces ya sabemos. Lo primero cuando nos llega un teléfono sin imagen es medir todas estas líneas. Si estas líneas están bien, que esto es lo crítico, ya tenemos que pasar a los voltajes que vienen del convertidor de CDC inverter, que manda voltaje positivo, voltaje negativo, y se encargan de la imagen. Ya esos voltajes positivos, voltajes negativos, y hay hasta activaciones de dicho voltaje. ¿Por qué activaciones? Porque sin la pantalla esos voltajes no llegan. Entonces él necesita el integrado, una línea que viene de la pantalla muchas veces para que detecte el integrado que tiene la pantalla, mande los voltajes. También hay activaciones que vienen de la CPU. Ya eso es otro cuento, porque en este caso solo quiero hablar de los filtros esos EMI, que de paso les digo que las señales que nacen de la CPU llegan a la pantalla, se llaman señales o líneas MIPI. Son 10 líneas MIPI las que tiene el teléfono para la imagen. Y ese se llama MIPI porque son como protocolos de comunicación, ya. Es la interfaz para la imagen, listo, que se usa normalmente. También las cámaras tienen esas líneas MIPI, porque así como existe la I2C, la SPI, que son protocolos de comunicación, en los dispositivos móviles están estandarizando la imagen con esas líneas MIPI. Esas líneas se llaman MIPI, son un protocolo de comunicación y se encuentran en las cámaras y en la pantalla. También y los filtros, esos filtros que estamos viendo acá, vamos a mostrar aquí.
Esos filtros que estamos viendo aquí, que son estos, son los filtros que se llaman filtros EMI, que son, ¿para qué están? Para cualquier interferencia entre las líneas y ellos pues filtren, por eso se llaman así, esa interferencia. Pero llegando el caso que de pronto se nos pierda esa línea perdón, se nos pierda el filtro ese y no tengamos alguna manera de solucionarlo, nosotros también podremos pues hacer como quien dice una solución alternativa. Bueno, vamos a utilizar entonces el cautín, creo yo que para simular lo que nosotros podríamos hacer con ella. Listo, que vendría siendo entonces, bueno, entonces retomamos acá. Supongamos como lo comentó el suscriptor, que llegado el caso perdamos ese filtro. Él dice que pues que le llegó sin ese filtro, sin ese componente a su laboratorio y no sabía qué hacer porque, o sea, no sabía si se puede usar, o sea, no sabía como quien dice su valor, prácticamente fue lo que le entendí. Y es comprensible porque si no saben la función de de este componente, podrían decir que no sabe su valor. Pero como les digo, esto es prácticamente una bobina interna y una resistencia no, un cable enrollado, que si colocamos acá, por ejemplo, en escala de ohmios, veamos, y venimos acá y podemos medir en ambos lados, vamos a ver, miren que su valor es ceros, prácticamente es un puente. Vamos acá a colocar en continuidad a ver si nos pita. Sino que es muy difícil. Mírenlo ahí, tiene 4 ohmios. Y de este otro lado también debería tener 4 ohmios porque son dos bobinas en una para filtrar dos señales a la vez. Listo, entonces vamos a colocarlo por acá. Y ahí hacemos el ensayo como nos dijo el compañero, que no tenía el componente, no sabía de dónde sacarlo. Primero, lo puedes sacar de cualquier celular porque ese filtrado es el mismo prácticamente. Yo puedo sacar de cualquier celular independientemente de la marca el filtro de mi de allá y lo coloco aquí, no hay problema. O una solución más rápida que no se debería, también sería hacer un puente. Podemos hacer un jumper de aquí, acá, de aquí y acá. La finalidad de ese jumper, ¿para qué? Es para que cuando, por ejemplo, miren, aquí ya va a decir OL. OL el primero y OL el segundo. Pero realmente eso tendría que medir 496 y 496. Como no está el filtro EMI, la señal está rota y no pasa de aquí al conector. Entonces, si nosotros hacemos un jumper con cualquier cable, un alambre de cobre, hacemos el jumper, ya la señal llegaría acá, y hacemos el otro jumper y ya la señal llegaría acá, y se los aseguro que el teléfono tendría imagen nuevamente. Entonces, en conclusión, amigos, lo que te quiero decir es que primero, el filtro EMI es esencial, si no, los fabricantes no lo colocaran. Él filtra muchas interferencias en el dispositivo. Y segundo, si el teléfono te llega sin el filtro EMI, puedes colocar un filtro EMI de cualquier otro dispositivo ahí que va a cumplir con su filtrado en esa línea. Y si no cuentas con nada y necesitas dar la solución al cliente, podrías hacer un jumper como te acabo de explicar, porque la idea es que la señal llegue de la CPU al conector de la pantalla, para que así a su vez llegue a la pantalla y haya imagen. Entonces, en otro próximo video voy a explicar cómo funciona el convertidor o el integrado que manda los voltajes para que la imagen se produzca, porque la pantalla necesita dos cosas. Primero, la comunicación y todas las señales de imagen que viene a través de todos esos filtros EMI con las líneas llamadas líneas MIPI. Y también necesita alimentación dicha pantalla para que prendan todos los integrados internos de la pantalla, todos los diodos internos de la pantalla, y así pueda emitirse la imagen. Entonces, si te gustó este video, suscríbete al canal, dale me gusta, está muy pendiente que vamos a seguir subiendo muchos tutoriales y explicando casos así o temas así. Y también te recuerdo
que voy a dejar en la descripción del video nuestro link del WhatsApp por si te interesa un curso personalizado explicando todos estos temas y todos nuestros protocolos de reparación para cuando el teléfono no enciende, no le sirve el Wi-Fi, no le sirve el Bluetooth, no tiene señal, no le sirve la imagen, no le sirve el táctil, no le sirven las cámaras, no le sirve el micrófono, como un paso a paso sencillo de lo que deben hacer cada vez de que le lleguen esa falla, qué medir primero, luego poco a poco ir, como quien dice, paso a paso hasta que den con la falla. Entonces, hasta la próxima, amigo, y muchas gracias por tu atención.